Días. Hoy nos acompaña el doctor Humberto Díaz, el cual es un fellow del Hospital Vallebrón, y conjuntamente presentaremos el manejo de las disecciones complejas en el contexto del tratamiento de un ictus isquémico agudo. Los pacientes con un ictus isquémico debido a una disección carotidia, en términos generales, van a ser pacientes más jóvenes comparativamente a los que puedan tener una lesión ateromatosa a nivel de la bifurcación de la arteria carótida interna. Esto quiere decir, por el hecho de ser más jóvenes, que en términos generales son pacientes con menor morbilidad. Eso por una parte. Por otra parte, los pacientes con disecciones debemos asumir que la arteria previo al tratamiento muy probablemente era una arteria sana o una arteria que por lo menos tenía un calibre normal. Esto implicará esto implica o tiene que ver con la toma de decisiones en términos de la degresividad hacia mantener la arteria permeable o no una vez finalizado la trombectomía de la oclusión intracraneal. En la literatura existen varios metaanálisis y estudios en relación a esta patología. No obstante, no existe un consenso sobre la necesidad o el manejo del tratamiento de la lesión a nivel de la arteria carótida interna. No obstante, y es bastante evidente, que el hecho de tener una disección carotidia en sí misma no va a contraindicar el tratamiento endovascular de la oclusión intracraneal. Eso por supuesto. Sobre el tratamiento de la arteria carótida interna, como digo, no existe un consenso hoy por hoy, ni si se debe tratar, ni la forma de tratamiento. No obstante, todo apunta a que es muy probablemente en los casos en los cuales se mantiene esa arteria abierta, pudiera tener un beneficio clínico para los pacientes. El pronóstico y outcome de los pacientes tratados comparativamente con ictus isquémicos por una disección carotidia y por otro lado por una lesión a nivel de la bifurcación ateromatosa, los pacientes con disección tienen un outcome mejor, un mejor pronóstico que que el grupo de pacientes con lesiones ateromatosas. Muy probablemente esto está relacionado por la edad de los pacientes y la menor cantidad de comorbilidad. En estos momentos voy a compartir con ustedes cuatro pacientes, bueno, cuatro situaciones diferentes que nos van a servir de aprendizaje basado en la experiencia de nuestro departamento. La primera situación es enfrentarnos a curvas de alto grado. Ahora tenemos un paciente joven de 55 años con un buen puntaje Aspect y ranking de 2, quien presenta un TAS izquierdo debido a una oclusión por una disección del segmento C2-C3 de la arteria carótida interna. ¿Qué curvas? Esta fue nuestra primera impresión al ver la angioarquitectura de esta disección, que compromete principalmente el segmento petroso de la arteria carótida interna. En esta situación, utilizando un microcatéter de luz 0.27 y una microguía de 0.14, logramos cruzar la lesión y alcanzar la circulación intracraneana y verificar el estado de flujo. Es importante mencionar que si estamos utilizando un catéter intermedio, aspirar a través de él mientras se navega a través de la disección. Una terapia antiagregante dual con Ingesprin a dosis de 0.1 miligramos y tirofibana a 250 de carga fue indicado para luego de los 15 minutos de espera de su efecto inicial.
se pudiese ejecutar la estabilización del trombo mediante el stent diversor de flujo derivo. Nuestra preferencia por esta prótesis fue debido a su alta facilidad de liberación, en este caso por la anatomía compleja del segmento cavernoso alpetroso. Posterior a la liberación del flow diverter, es normal perder el camino al retirar el microcatéter. Sin embargo, debido al diseño de la prótesis, el avance a través de este stent es mucho más fácil, el cual, a pesar de que esté parcialmente apuesto a las paredes, se puede navegar de manera más sencilla a través de él. Sin embargo, es muy importante tener en cuenta que no existan espacios de pliegues o kink de la prótesis antes de navegar a través de ella, ya que esto representaría un grado de dificultad mayor. Estas precauciones hay que tenerlas al momento de la liberación de la prótesis. Y bueno, de esta manera, debido a la naturaleza autoexpandible y diseño de la prótesis, ganamos un gran terreno del juego. En este caso, el punto de enseñanza es saber que estas prótesis nos ayuden a controlar el efecto trombogénico de la disección aguda y de esta manera tener una estabilización del trombo. Posteriormente, mediante balones de remodelado, en este caso un Eclipse y un Scepter XC, se realizó una angioplastia varios momentos de angioplastia para completar la posición de la prótesis a las paredes del vaso. El resultado final es una arteria reconstruida con una trombectomía exitosa con resultado angiográfico TC3 sin ninguna complicación hemorrágica en las tomografías de control. La situación número 2 es cruzar la luz verdadera. En este caso vamos a dar unos tips and tricks para poder tener unas estrategias de abordaje alternativas. Este caso es un paciente de 63 años, previamente asintomático, con sintomatología de un PASI derecho, con un NIH de 11. El primer abordaje por imagen fue la realización de un TAC simple, el cual muestra múltiples zonas de infarto en la región de la cápsula interna, el núcleo lenticular, caudado y en la ínsula. La angiografía por tomografía muestra el signo del doble lumen, que es típico de la de la disección, el cual está señalado con la flecha. La tercera imagen muestra una reconstrucción que evidencia la conformación irregular de la carótida interna a nivel del lacerum, petroso y supraclinoideo, los cuales son bastante sospechosos de una disección. Asimismo, con la flecha se indica una estenosis alrededor de la región vulvar de la arteria carótida interna. El paciente se llevó a la sala de angio y se le hizo pues la primera arterio, el cual confirma la morfología irregular de la disección en el segmento supraclinoideo de la carótida interna. Utilizando un Neuromax de 0.88 y un Scepter XC, se navegó hacia el segmento cavernoso mientras el balón estaba parcialmente inflado. Antes del inicio de la disección, de esta manera podíamos ayudar a facilitar el paso
de la estenosis críticas a través del microcatéter. Esto puede ser útil en el caso en que no se esté utilizando un catéter intermedio al momento de cruzar la disección. Esta maniobra la denominamos la maniobra jacking, que en ella el balón sirve como guía para poder orientar la punta del microcatéter hacia la luz verdadera y de esta manera cruzar la zona más crítica de la estenosis proximal de la disección. En esta imagen podemos ver la liberación exitosa de la prótesis diversora de flujo desde el segmento oftálmico hacia el segmento clinoideo. Esta fue a propósito parcialmente liberada en el segmento clinoideo, que el cual era la zona donde se encontraba la disección, con la finalidad de evitar el riesgo de tromboembolismo que produce naturalmente la disección. Es importante decir que el diámetro de la arteria posterior a la liberación de la prótesis puede estar disminuido debido a que existe atrapamiento del material trombogénico entre la prótesis y la pared del vaso. Sin embargo, esto no debe ser un motivo de preocupación, ya que lo más importante de esto es que la luz esté permeable, no que la arquitectura de la arteria se restablezca de forma natural a lo que podría ser previamente. Un rápido resumen sobre el tratamiento es, una vez resuelta, en la mayoría de los casos, una vez resuelta la oclusión intracraneal, en relación a la disección de la arteria carótida interna, lo que nosotros buscamos es cambiar el orden, ¿vale? Normalmente lo que se debería hacer sería aspirar, angioplastiar y finalmente realizar el stenting. Lo que nosotros hacemos es invertir un poco el orden. La idea sería soltar un stent que, independientemente de que quede bien abierto o no, lo que lo conseguimos hacer es estabilizar mediante este movimiento el trombo. Una vez estabilizado con el trombo, por tanto debe ir de vaso sano a vaso sano, realizar la angioplastia, una angioplastia no muy agresiva, pero controlando el trombo para minimizar el riesgo de embolización posterior, ¿vale? Ese sería como el concepto. Filosóficamente, estabilizamos el trombo, tratamos el vaso, está disecado, por tanto un stent de estas características va a ir enfocado a estabilizar el trombo, obviamente, como he dicho, pero también a tratar el vaso. Y por otra parte, hemos visto que convertimos un tratamiento complejo en algo bastante fácil. Técnicamente, o las razones técnicas, es que liberar uno de estos stents es extremadamente fácil. Hay que tolerar, como digo, en la primera apertura que no quede abierto o que haya sitios que su apertura sea muy poca. Luego existen stent largos y grandes que en otros ámbitos de stent intracraneal no hay. La alta superficie metálica es apropiada, ya que permite varias cosas. Uno, estabilización. Dos, que sea muy fácil navegar dentro de ese stent a pesar de no estar abierto, cosa que en el otro stent es prácticamente imposible, ¿vale? Y también hay stent, o varios de ellos ya se está trabajando sobre su superficie para minimizar el riesgo de agregación plaquetaria. ¿Cuándo utilizar Flow Diverter? No en cualquier disección. Básicamente, repito, nos referimos a disecciones complejas, largas, en anatomías tortuosas. Respecto al procedimiento en sí, los pasos serían, evidentemente, realizar el diagnóstico de ello, cruzar la lesión, realizar la trombectomía intracraneal. Eso sería lo primero en términos generales. Obviamente hay casos en los cuales se debe hacer primero, se estabiliza y luego se trata la oclusión intracraneal. Pero
Habitualmente nuestra aproximación es abrir el vaso intracraneal como primera, digamos, acción. En relación al paso, recordar que uno muchas veces va ciego en relación a la anatomía de la arteria carótida interna, especialmente la carótida cervical. Recordar que muchas disecciones se asientan en vasos tortuosos con diferentes loops, por tanto, se ha de hacer la recanalización con cuidado específicamente si es que uno no tiene flujo o es incapaz de ver qué sucede. Por tanto, se ha de entender y se ha de trabajar con mucho cuidado en tal manera de poder realizar, encontrar el camino, la luz verdadera, y por otra parte, no ponerse excesivamente nervioso si la guía hace caminos que son un poco, digamos, anómalos, ya que, como digo, muchos pacientes con disecciones van a tener vasos tortuosos a nivel cervical. Cuando comenzamos la trombectomía, como digo, somos ciegos hacia el vaso, no siempre, porque las disecciones a veces o muchas veces tú ves un cierto paso que te marca el camino. No obstante, muchas veces somos completamente ciegos. Evidentemente está el signo de la flama o el que termina en pico la arteria, que te puede medianamente orientar hacia que es una disección. En términos generales, y esto se puede abordar más adelante, las guías hidrofílicas son guías que van a encontrar el camino, pero también es cierto que son guías que van a disecar más. Por tanto, se debe encontrar un equilibrio en relación al material que uno utiliza, guías que sepan encontrar el camino, pero también que no te generen más disecciones o que te lleven a sitios en los cuales tú no quieres navegar. Hay diferentes técnicas que se pueden realizar de tal manera de encontrar la luz verdadera. Por otra parte, el comportamiento de la carótida cervical y el comportamiento de la carótida ya intracraneal y en la base del cráneo específicamente son relativamente diferentes. La base del cráneo, aunque uno pueda disecar, siempre te va a mantener en un camino más, digamos, más claro. Y por otra parte, el anillo fibroso al nivel de la clinoides es un anillo que habitualmente te lleva la luz arterial, ¿vale? Por tanto, la recanalización a nivel de la base del cráneo, a mi entender, es más fácil y más controlada. A nivel cervical es un poco más difícil porque la anatomía cambia y porque uno muchas veces no sabe exactamente dónde está, pero básicamente es trabajando con cuidado, con delicadeza, ya que cuando uno tiene la guía en falsa luz, si uno es extremadamente agresivo con la guía o con los micro, con los catéteres, claro, uno amplifica todas las lesiones y te cuesta más encontrar el camino verdadero. Pero teniendo estas pequeñas, digamos, teniendo esto presente, yo creo que con calma, no el 100%, la gran mayoría de las veces uno va a encontrar el camino verdadero. Como dato técnico, nosotros cruzamos la lesión. Como pueden ver en la foto del medio, realizamos la trombectomía. En estos casos, en términos generales, utilizamos catéteres de aspiración, pero no tan largos. Utilizamos habitualmente un Navien de 125-26 de largo y con esto conseguimos hacer la trombectomía. Una vez hemos hecho la trombectomía, mantenemos el catéter de aspiración en su sitio, o sea, pasado a la disección. Posteriormente comenzamos la antiagregación, una vez hemos abierto, comenzamos la antiagregación, hemos de esperar un tiempo, 10 minutos o lo que creamos oportuno o lo que, o según nuestra experiencia, que la antiagregación comience a hacer efecto. En nuestro caso, en estos pacientes, que evidentemente lo descartamos en casos de pacientes con aspect bajos, pero con pacientes que puedan tener aspect 10 o 9, que son la gran mayoría de este tipo de pacientes que llegan, o la gran mayoría del grupo de pacientes que recibimos van a tener aspect buenos. Cuando hacemos la recanalización, que suele ser muy rápido, comenzamos con la antiagregación.
Como he dicho con anterioridad, realizamos la trombectomía y dejamos el catéter de aspiración distal a la estenosis. Luego, a través de ese catéter de aspiración, pasamos un microcatéter 0,27 y realizamos el stenting con el fin de estabilizar y hacer una especie de andamiaje de la lesión. Evidentemente debemos tolerar la no apertura o la mala apertura o la insuficiente apertura del stent, ya que no tienen fuerza radial, eso es evidente. Debemos intentar ir rápido y obviamente tenemos que tener preparados los balones que vamos a utilizar, que muchas veces son balones de remodeling, con el fin de, una vez terminar de soltar el stent, rápidamente comenzar a terminar la apertura total de este stent, que como digo, se pueden hacer con ambos tipos de balones. Evidentemente el balón de remodeling en la gran mayoría de las veces ha sido suficiente para terminar de abrir el stent y coger el calibre que creemos oportuno. En términos generales, intentamos no ser extremadamente agresivos contra el trombo, de tal manera que si conseguimos, no sé, el 60%, por dar un ejemplo, y tiene un buen flujo, al paciente preferimos esperar y en un segundo tiempo controlar. Muchas veces, en la medida que se estabilice ese trombo, la arteria cobra un poco más o gana un poco más de calibre. Aquí podemos ver como hay una curva compleja con trombo, con disección. Bueno, hemos pasado el catéter. eh, en la foto del medio puedes ver el 0,27. Ya hemos bajado el catéter el catéter intermedio. Muchas veces podemos hasta aspirar un poco a través de este catéter intermedio y posteriormente liberamos el stent, que si ven con cuidado en la foto de la derecha verán que una vez terminada la liberación hay partes que no están abiertas prácticamente. ¿Qué es lo que haremos luego con nuestro balón? Rápidamente volveremos. Como es un flow diverter, es fácil navegar a través de él y luego vamos inflando hasta ganar el calibre que creemos necesario. Aquí estarían apuntados los pasos: navegar una vez abierto, navegamos a través del stent, angioplastiamos de forma no agresiva, muchas veces son balones de remodeling, aunque en algunos casos ha sido necesario subir un balón de angioplastia NeuroSpeed de tal manera de vencer alguna resistencia mayor, o también en algunos casos simplemente porque así se ha decidido en el momento del tratamiento. En términos académicos, lo más oportuno sería subir un balón de angioplastia. No obstante, ya saben, la navegación es un poco mejor de balones de remodeling. Por tanto, siempre se debe tener este contrabalance entre navegación y balón de angioplastia con la compliance baja. Luego aquí pueden ver que una vez liberado el stent, comenzamos a hacer la angioplastia con el balón de remodeling. En la foto del medio pueden ver como claramente ahí hay un segmento en el cual el stent lo dejamos prácticamente cerrado, pero con el balón de remodeling uno va ganando calibre sin mayor problema. Pueden ver el resultado final, no es óptimo en términos de calibre, pero sí es óptimo en términos de flujo, ¿vale? Y si el paciente está bien antiagregado, este paciente la probabilidad de que se ocluya es bajísima. Eh, Nosotros de más de, no sé si 15 o 20 casos, solamente tenemos una oclusión de la arteria durante el procedimiento es evidente, hubo un problema con la bomba, con la administración de tirofiban, por tanto fue un problema de antiagregación, ¿vale? Y aquí podemos ver en este Convincity, podemos ver cómo el stent en la curva, evidentemente no está del todo abierto, ahí parece más cerrado de lo que estaba, pero podemos ver el hematoma en el canal carotidio y en la estructura ósea alrededor del stent, que bueno, es muy típico de las disecciones. Pensamos que es un error ser extremadamente agresivo con el vaso a pesar del stent, porque claro, hay altas cargas de trombo y lo que buscamos es ganar flujo, asegurar el vaso y estabilizar el trombo.
Los momentos que podemos aspirar es cuando hacemos la trombectomía y subimos el catéter de aspiración, a veces subimos aspirando, aunque tenga el microcatéter entre medio, ¿vale? Y también el segundo momento que solemos aspirar es si es que hemos dejado el catéter de aspiración distal a la disección. Cuando comenzamos a abrir el flow diverter, y es lo que más hacemos ahora, abrimos la primera parte del flow diverter y luego bajamos como una especie de paraguas, ¿no? Y luego bajamos aspirando con el catéter de aspiración a través del 27, ¿vale? Luego estamos proximal con el catéter de aspiración o el catéter intermedio, quedamos proximal de la lesión y luego seguimos con la apertura del flow diverter. La situación número 3 es enfrentarnos a lesiones en tándem que son causadas por disecciones proximales de las carótidas. Acá tenemos un paciente masculino de 47 años con un TAS izquierdo con una oclusión sospechosa del segmento M2 de la arteria cerebral media. Tenía un ranking de 0 y un NIH de 9. El TAC inicial simple corresponde a un aspecto de 7 sin zonas de hemorragia intracraneal detectables. En estas imágenes por tomografía, en la geografía muestra el signo del doble lumen de la arteria carótida interna izquierda, y en las reconstrucciones multiplanares sagitales muestra la configuración en punta de lápiz de la arteria carótida interna, que es muy sospechosa de que sea una disección. La perfusión mostraba un mismatch córtico-subcortical, frontoparietal y temporal izquierdo, con incremento de los valores de TTP y TTM, los cuales se encontraban asociados con una disminución del CBF con preservaciones de los valores CBB. Nuestra primera serie nos confirma la disección y adicionalmente muestra un vasoespasmo proximal que fue tratado con calcio antagonistas. Mucho a pesar de que tenemos claro que el tratamiento del el ictus en tándem debe ser abordado más de cabeza primero, luego cuello. Muchas veces la morfología y alta curva en pacientes jóvenes nos permiten cambiar nuestros abordajes en situaciones particulares de pacientes jóvenes para poder estabilizar el trombo primero y después realizar la trombectomía distal. Esto es muy operador dependiente y también de la situación particular de cada caso. En este caso optamos por estabilizar primero el efecto trombogénico de la disección mediante la prótesis diversora de flujo y generar un camino mucho menos empedrado para poder navegar hacia la región intracraneana y realizar la trombectomía. Y recordar aquí que el stent no está muchas veces completamente apuesto y que tenemos que recuperar el camino con el micro. Entonces, al liberarlo, empezar a observar los puntos de pliegue de la prótesis y saber por dónde tenemos que navegar. Posterior a la liberación de la prótesis, es importante tener todo listo para la angioplastia, ya que el tiempo es cerebro
Y también tener en cuenta que hay que ser muy gentil con la arteria, no obsesionarnos con recuperar el calibre completo de la arteria, sino mantener la luz. Posterior a la liberación de la prótesis, se realizó una serie de control que muestra la oclusión de la arteria cerebral media, la cual fue tratada con trombectomía mecánica mediante técnica Casper. El resultado final fue un TC2C y sin ninguna complicación hemorrágica. La situación número 4 es stenting múltiple para reconstruir de nuevo el camino perdido. Un paciente bastante joven de 33 años con dolor de cabeza y parálisis braquial y fosfenos en el ojo izquierdo, síntomas de un PASI derecho con un NIH de 6, un aspect de 10 y una angio que muestra una oclusión de la arteria carótida interna en el nivel C1 y adicionalmente una oclusión de M1. La primera serie nos confirma la oclusión de C1 que ya veníamos sospechando, pero nos ofrece una información adicional y es la morfología de la oclusión, que es punteada, lo cual nos orienta a que puede ser algo más disecante. Y esto tiene que hacernos cambiar enseguida el abordaje. Tener mucho cuidado al momento de navegar, ya que todo está eh, oscurecido, el territorio por donde se va a navegar, y hay que disminuir la mayor cantidad de riesgos de embolismo distal. Posterior a una navegación cuidadosa a través del camino ciego que teníamos allá abajo, verificamos que no hubiese ningún tipo de oclusión intracraniana. Así que después de esto volvimos a la carótida para resolver el problema principal, notando que había una pobre compensación de circulación contralateral. Podemos ver que la guía es la que nos está diciendo qué es la verdad de la anatomía del camino ciego por el cual navegamos. Tenemos obviamente una anatomía compleja, ¿y ahora qué? En este caso se utilizó para estabilizarla una prótesis diversora de flujo y de esta manera podíamos liar con este tema de dificultad de morfología arterial. Se realizó la liberación de la prótesis diversora de flujo, fue un pipeline, y se realizó angioplastia cuidadosa para recuperar un poco la dimensión de la prótesis y se recuperó el camino a través del micro. Telescopando prótesis autoexpandibles, un Wallstem y un Neuroform, pudimos reconstruir todo el camino que se encontraba ocluido inicialmente. Y afortunadamente, bueno, pudimos mantener la patencia del lumen hasta el territorio intracraneal sin oclusiones distales. Tener en cuenta entonces las prótesis diversoras de flujo como una estrategia alternativa al tratamiento de las disecciones en pacientes con ictus agudos, sobre todo en pacientes jóvenes, debido a los beneficios del diseño de la prótesis con respecto a su navegabilidad y la importancia en la estabilización del trombo, que puede generar un beneficio significativo en los pacientes. Muchas gracias.
Tener en cuenta entonces las prótesis diversoras de flujo como una estrategia alternativa al tratamiento de las disecciones en pacientes con ictus agudos, sobre todo en pacientes jóvenes, debido a los beneficios del diseño de la prótesis con respecto a su navegabilidad y la importancia en la estabilización del trombo, que puede generar un beneficio significativo en los pacientes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Esperamos les haya gustado la charla y poder compartir esto, nuestra forma de entender y tratar determinados casos para nosotros es un agrado. Y por supuesto invitarlos a que si tienen dudas, por favor contactar con nosotros, con Humberto, conmigo a través de los mails. Y también, como dijimos en su momento, tenemos un estudio en marcha en relación a tratamientos con flow diverter de la disección durante un ictus isquémico, ¿vale? Por tanto, cualquier persona que genere un caso o que quiera contactar con nosotros para participar de los datos, básicamente sería un registro prospectivo. Por favor, contactar con nosotros, que estaremos encantados de compartir los datos y poder generar publicaciones y evidencia detrás de esto, ¿vale? Un abrazo y cuidarse mucho todos. Hasta luego.